No se puede hacer un multiverso sin romper un par de huevos de Pascua. Huevos de continuidad, mejor. La propia idea del multiverso se introdujo en los cómics para aliviar la presión de la continuidad de los personajes que empezaron en los años 30 y que todavía andan por ahí luchando contra el crimen como si no tuvieran 120 años. Pero como la mayoría de las soluciones, inevitablemente puede crear problemas a la vez que los resuelve. Spider-Man Sin Camino a Casa ha llevado el botón de reinicio de la continuidad a la gran pantalla, pero el omelette de multiversos ha dejado inevitablemente algunas preguntas sobre la mesa. El gesto romántico, la perdición de muchos amantes que se han equivocado trágicamente al calcular la reciprocidad de sus sentimientos. Traten sus demostraciones públicas de intenciones románticas como un abogado en un tribunal. Nunca hagan una pregunta de la que no sepan la respuesta. A veces ese corazón romántico y esperanzado ha leído bien la habitación y el gesto se convierte en un símbolo entrañable de un romance, sobre todo cuando lo mantienes como algo personal y algo que compartes, como vender tus valiosos objetos de colección para comprarle a tu interés amoroso, con vena oscura, un collar de dalias negras, su flor favorita. ¿Por qué? ¿Por los asesinatos? Sí, por supuesto. No es la primera vez que el UCM usa algo tan sutil como un collar para demostrar la conexión entre personajes. Antes de que Natasha le dijera a Bruce que a algunas chicas les gustan los tipos que evitan las peleas porque saben que las van a ganar, hubo mucho shipping entre los dos superespías de los Vengadores, Ojo de Halcón y Viuda Negra, gracias a un collar de flechas que llevaba la Viuda Negra. Resulta que solo eran sólidos amigos y Clint se había casado con otra agente de S.H.I.E.L.D. que se retiró a una granja. El hecho de que Peter transmitiera su símbolo de amor a MJ fue una parte clave de Spider-Man lejos de casa y fue algo que ella atesoró, lo suficiente como para no arriesgar la entrañable joya en un paseo por Manhattan sin llevarla al paseo por las vías del tren al que su novio sabía que estaba a punto de llevarla. Sin embargo, en algún punto entre el corte en el que Peter enloquece por haber sido descubierto y saca a su novia de entre la multitud de curiosos, debe haberla sacado porque, aunque no la llevaba en el corte a negro de lejos de casa, sí la llevaba al desvanecerse momentos después en Sin Camino a Casa. Quizá lo llevaba en el bolsillo o metido en la camisa. O tal vez el departamento de vestuario quería explicarte lo difícil que es la continuidad, especialmente de una película a otra. Es válido. De lejos, el Hombre Araña tiene la frase más reconocible de los cómics en forma de consejo que recibió de su tío antes de que Peter perdiera otra figura paterna. Esa es, díganla conmigo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O, si eres un purista del cómic, un gran poder debe conllevar una gran responsabilidad. Es el edicto por el que vive el Hombre Araña y la carga que lleva para hacer todo lo posible por hacer lo correcto. Es una frase tan poderosa que se ha utilizado en decisiones del Tribunal Supremo. Asociamos ese sabio consejo con el único personaje de los cómics que permanece muerto, el tío Ben. Remember, with great power comes great responsibility. Los tres Hombre Araña tuvieron un momento propio de Marta cuando descubren que el Peter de Tom Holland acaba de recibir el consejo de su tía moribunda y le dicen que su tío Ben les dijo lo mismo. Pero no tan rápido, Andrew. Dado que la carrera de Garfield estaba tan cerca del Hombre Araña de Sam Raimi, se hizo un esfuerzo para distinguir a los dos. Eso significaba incluir a Gwen Stacy, el amor de Peter antes de MJ, con su trágico final, y modificar una de las historias de origen más conocidas del mundo de los superhéroes. O sea que el consejo del tío Ben de Garfield era en realidad algo que diría su hermano, el padre de Peter, que era: si puedes hacer las cosas buenas por otras personas, tienes la obligación moral de hacerlas. Eso es lo que está en juego aquí, no la elección, la responsabilidad. Fin de la cita. Not choice, responsibility. Un largo camino para llegar al mismo sentimiento. Es la vieja pregunta, ¿quién sabía qué y cuándo lo sabía? Esa pregunta se extenderá entre los villanos visitantes de los otros versos, especialmente en el rango de cosas que el Dr. Otto Octavius sabe. Cuando el visitante Doc Ock ve por primera vez al Duende Verde, inmediatamente llama al hombre que hay debajo de la máscara, el también científico Norman Osborn. ¿Y el problema? Cuando Norman dejó este mundo mortal, su último deseo fue que Peter no le dijera a su hijo, Harry Osborn, que su padre se había convertido en un villano maníaco de los Power Rangers. Don't tell Harry. La armadura verde requería acostumbrarse. No sería hasta la tercera película de la franquicia de Raimi cuando Harry descubriera que su padre se puso a hacer cacahuates y decidió: no te preocupes si lo hago. Para entonces, sin embargo, Doc Ock se había hundido con su experimento. Entonces, ¿cómo supo el buen doctor que era Osborn tan rápidamente?
El Redditor Painter Adet propone una explicación bastante buena. El Dr. Octavius no es exactamente ingenuo. Había un tipo volando con un cacareo característico de la tecnología de Osborn. Luego Norman Osborn murió y el tipo verde dejó de amenazar al Hombre Araña. Claramente su colega se había ido de rositas. Es obvio, ¿no? Habiendo ido a su propio extremo profundo, ciertamente Octavius podría relacionar los hechos con el Hombre Araña. ¿Cierto? Stop, come on. Yes, my Spider-Man. Las identidades secretas son un elemento básico de los superhéroes de los cómics, pero por varias razones cuando llegan a la gran pantalla estos superhéroes no pueden esperar a empezar a contar a todo tipo de personas su identidad secreta. Peter Parker. Tony Stark fue al grano y soltó la suya durante una rueda de prensa. I am Iron Man. Pero vamos, ¿quién iba a creerse que Iron Man era un guardaespaldas cuando cada vez que Iron Man hacía guardia, el cuerpo se escurría sospechosamente? Esa historia de portada era casi tan débil como las gafas de Clark Kent. Para Sin Camino a Casa había un poco de espera cuando se trataba de que la gente señalara los defectos, como el hecho de que el Doc Ock solo se dio cuenta de que era Peter antes de su muerte. Así que, ¿cómo sabía que el Hombre Araña era Peter en esta realidad en el tráiler? Bueno, tenía una respuesta para ello en la película. Todo el mundo se acercó al momento de su muerte. Lo que no estaba tan claro era el hecho de que Otto ya había tenido su redención sacrificándose para salvar la ciudad de sus anteriores maldades, pero aparentemente se despertó de eso y dijo, no, atacaré a Peter Parker para ser más amenazante. Incluso, parece haber olvidado por completo que fue él quien destruyó su máquina. Uno de los villanos que no pudo ver al Hombre Araña que había debajo de la máscara fue Electro. Peter y Gwen consiguen sobrecargar y dispersar a Electro antes de que sea arrastrado a un mundo de reactores de arco y tecnología Stark para que se alimente de ellos. Pero si el hechizo atrajo a todos los que conocían la identidad del Hombre Araña, Electro no encaja en esa descripción. Es el Duende Verde de Harry Osborn quien lo resuelve al darse cuenta que la novia de Peter está ayudando al Hombre Araña, y eso después de que Electro se haya dispersado a la red eléctrica. No hay muchas formas de salir de esta a salvo. Quizás el Doctor Strange no sabía realmente lo que estaba haciendo y lo del conocimiento era un decir. Quizá. Aunque parece que el Doc Ock saltó a la Tierra 199999, parece que fue directamente por el Hombre Araña y por suerte para él, le tocó el Hombre Araña en un lugar de Daredevil que estaba ocupado siendo un abogado. Pudo ser peor, podría haber pillado a la Bruja Escarlata en un mal día. El buen doctor estaba entrando en un universo más concurrido. Al parecer pensó que era importante dar una buena imagen y abandonó su look de gabardina sin camisa por unos trajes un poco más modestos. Marvel es un mundo muy orientado a la ciencia. Hay 7 doctorados en Los Vengadores, y todos son de un solo tipo. También está el genio de la ingeniería Tony Stark. Peter Parker es un científico nato, lo suficientemente talentoso como para descubrir la fórmula de la telaraña para completar sus poderes arácnidos. Aunque Scott Lang se comporta como un bobo, juega con su propia marca de superinteligencia porque su compañera y sus padres también son grandes cerebros. Pero aunque la ciencia hace girar el mundo de Marvel, no es una ciencia exacta. Así que, cuando el curado Marco necesita un lugar donde esconderse mientras el resto de la pandilla siniestra se enfrenta, se metió en la Estatua de la Libertad. Seguro como una casa, ¿no? Pues bien, Electro golpea ese gigantesco monumento metálico de la conductividad con una dosis particularmente letal de electricidad que no parece haber afectado en absoluto a Marco. ¡Pero qué buenas botas de trabajo que llevaba! Probablemente. Como explica Bruce Banner, cuando viajas al pasado, ese pasado se convierte en tu futuro, y tu anterior presente se convierte en tu pasado. Ese pasado ya no puede ser cambiado por tu nuevo futuro, más claro que el agua. Endgame se dedicó tanto tiempo a empujar a sus personajes al pasado como a asegurarse de que la casualidad no estropeara toda la línea temporal del UCM hasta ese momento. Pero bueno, más adelante en Loki nos enteramos de que en cuanto alguien se sale de la línea temporal como no se debe hacer, la autoridad de la variación temporal está ahí para limpiarlo. O un multiverso se pone en marcha y de repente todo es Kangs. Tienen mucho trabajo por delante una vez que los malos curados sean devueltos a sus respectivos mundos. Un Norman Osborn curado no muere, su muerte no motiva a su hijo a vengarse del Hombre Araña, lo que significa que no hace un doble giro de tuerca y rescata a Peter para ir a luchar contra Otto. Y Otto no tiene a un Harry Osborn al que manipular. Tanto la historia de Garfield como la de Maguire son cambiadas al principio de sus vidas, lo que significa que vuelven a un mundo que tiene todo tipo de desviaciones.
Si bien el hechizo consiguió sacar a Electro de su universo a pesar de no saber quién era realmente el Hombre Araña, dejó sobre la mesa a un villano que no solo ha sabido todo el tiempo que Peter Parker es el Hombre Araña, sino que la pareja simbiótica está obsesionada con Peter Parker por sus propias razones. Escuchen, Eddie Brock cree que Peter arruinó su carrera, mientras que el simbionte Venom no se toma bien las rupturas. A pesar de esta conexión de amor-odio, el Venom de Topher Grace no aparece por ninguna parte a pesar de tener el mayor apego a Peter Parker. Y ya que estamos hablando de eso, vale la pena señalar que hay otros 2 duendes verdes que saben perfectamente quién es el Hombre Araña y que también se han quedado fuera. Probablemente por la misma razón no narrativa. La razón es que esta realidad no es lo suficientemente grande para 2 Venoms y 3 duendes verdes. Desde el desastre que supuso el Hombre Araña 3, Sony ha reiniciado al superhéroe en su propia serie independiente en la que el simbionte no sabe nada de este Hombre Araña. Eso es hasta que es llevado a la Tierra 199999, para que un camarero exasperado le explique el UCM. Pero si ni siquiera sabía que había un Hombre Araña y mucho menos que era Peter Parker, ¿qué hace allí? Pues bien, justo antes del giro de Brook por el multiverso, Venom le muestra una fracción del universo que la mente colmena de los simbiontes ha experimentado. Tal vez esa mente colmena sea interdimensional y casualmente el Venom de Tom Hardy haya acudido a la llamada. Es lo que tiene sentido. El verdadero misterio es cómo han conseguido poner en pie el musical de Rogers, aunque por lo que se ve no parece que hayan ido con Julie Taymor a crearlo. Nada de esos retratos de Spider-Man Turn of the Dark, ¿sabes?